Les aseguro que la mesa política es de esas que dicen, caray, qué gente con cuánto talento. Bueno, les vamos a preguntar a ustedes y a ellos si quiere Podemos que Rajoy desaparezca literalmente del panorama político. Si piensan que sí, tienen el 905-855-001. Si piensan que no, tienen el 905-855-002. De momento va ganando el sí, pero ¿qué contestan mis compañeros? Jaime González, ¿crees que quiere Podemos que desaparezca, finiquitar la carrera política de Rajoy? Muy políticamente es evidente, pero es que además eso me parece legítimo. Bueno, una fuerza de extrema izquierda, populista a más no poder, pretenda llevarse por delante a un partido como el Partido Popular, que encarna los valores del centro-derecha, está en el manual. Yo diría más, es decir, si lo pudieran borrar del mapa y que no volviera nunca más, también estarían encantados. Bueno, pues así empieza Jaime González. Constantino Mediavilla, bienvenido, presidente. Muy bien, bienvenido, gracias, digo bien halladas. Que sí, que yo creo que sí, que yo votaría que sí, y que mayo del 68 era aquello de seamos realistas, pidamos lo imposible, pues ahora mismo se me antoja cuando menos complicado. Bien, Carmelo Encinas, saludos. ¿Qué tal? Muy buenas. Buenos días a todos. ¿Qué contestarían a la pregunta del 905? Por favor, aquí en este ala. Bueno, evidentemente Podemos está en contra del Partido Popular. Yo no sé si le conviene exactamente que desaparezca o es bueno tener un enemigo de referencia para él o un rival de referencia como es el Partido Popular. Es obvio que el Partido Popular se lo está poniendo fácil. Eso como poco, y hablaremos del gobierno, como decía. Se lo está poniendo fácil. Típico, sí, Esther. Yo estoy convencida que Podemos quiere que desaparezca el Rajoy, que desaparezca el PP y por el mismo precio, si puede ser, que desaparezca el Partido Socialista y todos sus candidatos. Y todos los demás para quedarse ellos. Efectivamente, porque yo veo que la visión que tienen de la política y del ejercicio de la política tiene que ver poco con convivir con oposición. Bueno, pues invitado hoy, que además nos va a dar muchos datos de distintas operaciones que están en marcha, policiales, es Juan Luis Galiacho. Juan Luis, bienvenido. Hola, buenos días. La opinión es clara, yo creo que Podemos está haciendo su papel, hace un papel de oposición, un papel que es necesario además que exista para evitar injerencias, como hemos podido ver en operaciones como la operación Lezo, por parte de reuniones con el secretario de Estado de Interior, por parte de la Judicatura también, y por tanto me parece bien que se ponga un poco de orden en este sistema que a veces roza la corrupción, ¿no? Ajá, vamos a escuchar también qué ha dicho el PSOE, porque no sé si Pablo Iglesias sabía que iba a tomar la palabra inmediatamente Hernando, como lo ha hecho diciendo no a la petición que hacía Pablo Iglesias. La rueda de prensa que acabamos de ver del señor Iglesias es idéntica, con la misma mala fe y la misma falta de rigor que la que vimos hace un año, cuando el señor Iglesias salió de una reunión con el jefe del Estado, vino a esta misma tribuna, rodeado de otras personas, de otras caras de su partido, pero para hacer lo mismo que ha hecho hoy. Entonces hubo mala fe, entonces hubo falta de rigor y hoy se repite la mala fe, la misma mala fe y la misma falta de rigor del señor Iglesias. Cuando uno quiere que un gobierno de coalición prospere, lo que hace es no anunciarlo antes, sino trabajarlo antes y después anunciarlo. Cuando uno quiere que una moción de censura pudiese prosperar, no viene aquí a anunciarla antes, a decir que pase lo que pase, la va a presentar y después ponerse a hablar con las fuerzas políticas que tendrían que apoyarla. Caray, ha sido duro, ¿eh? El orden, Fernando, ha sido muy duro, ¿eh? El orden es fundamental, pero ¿alguien pensaba de verdad que Pablo Iglesias iba a perder la ocasión de formar parte, de alguna manera, de las primarias del PSOE? ¿Alguien lo podía pensar en este momento? Porque la cara de mala leche de Hernando obedece a la rueda, claro, pero obedece, creo que claro, no, a lo que sería una injerencia Podemos es... absoluta, absoluta en repetir una situación que no querían volver a ver en el Partido Socialista. Lo que hace Podemos no es presentar una moción de censura. No. Lo que hace es anunciar que va a hacer los contactos y tal para la posibilidad de presentar una moción de censura, que lo puede hacer, si hubiera querido presentarla del minuto 1, lo puede hacer porque tiene el 10%, tiene más del 10% y por tanto cumple ese requisito. Hombre, lo que dice el PSOE son fuegos artificiales irresponsables. Lo que le denuncia al PSOE es que es una operación de propaganda. Que es verdad
que al final siempre estamos en la misma. O sea, Podemos le gusta dar golpes de efecto, aprovechar cualquier circunstancia para dar un golpe de efecto y hacer propaganda. O sea, hay mucha espuma y poco contenido. Pero, Carmelo, siempre fíjate, estoy completamente de acuerdo en que es una Podemos. operación de propaganda, pero el objetivo de esa operación de propaganda no es hacerle daño al Partido Popular, a Mariano Rajoy. En este caso es al Partido Socialista. Es al Partido Socialista. Porque el resultado de las conversaciones será nosotros queríamos limpiar el panorama español, pero en los socialistas que subieron al trono a Mariano Rajoy, que apoyaron a Mariano Rajoy, una vez más se alinean con Mariano Rajoy. Ese es el discurso que van a por el Partido Socialista. Claro. Y a mí me parece, que la respuesta del Iglesias partido quiere ver desaparecer a Rajoy y al PSOE. Claro, pero por eso digo que a mí me parece que la respuesta del Partido Socialista me parece impecable. Me parece absolutamente impecable. Y yo creo que cuando trasladas lo que ha hecho hoy Pablo Iglesias a la opinión pública y lo pones en paralelo con lo que traslada hoy a la opinión pública de izquierdas, el Partido Socialista, yo creo que la gente normal dirá, bueno, hay un partido responsable en este caso, que es el Partido Socialista, y hay unos señores que evidentemente están empeñados en tomar el cielo por asalto, parafraseando a Pablo Iglesias, y son capaces de llegar a hacer lo que han hecho, que me parece que entra dentro del manual del populismo, pero que nadie se engañe. Esto es una guerra contra el Partido Socialista, la misma guerra que lleva Podemos librando contra el Partido Socialista desde hace casi 25 meses. Entonces es contra el Partido Socialista. Claro, contra el Partido Socialista. Sin embargo, parece que va contra Rajoy. Él sabe que a Mariano Rajoy no le va a mover de la silla. No le va a mover de la silla. Lo que está claro, como decía Carmelo, es que la posibilidad de presentar la moción existe. Es decir, desde el momento que formas parte del Parlamento lo puedes hacer. No, la puesta en escena, la escenografía es a la que nos tenemos que remitir porque la abordan, porque significa que estamos otra vez entrando en su juego, hablando de lo que quería y tal. Bueno, la abordan. Sí, ahí no está Errejón, por ejemplo, también podríamos decir. Bueno, claro, han muerto muchos en combate. Por eso precisamente le han prohibido ir a la abordan. Por eso precisamente la abordan, ¿no? Pero pensar que no iban a intentar de alguna manera, decía yo al principio, tener esa injerencia con el Partido Socialista es lo que ha provocado la reacción inmediata del propio Partido Socialista. Es decir, miren ustedes, si quieren quitar a Rajoy, hablen primero con nosotros y después anuncien, pero no hagan este tipo de demagogia. Fijaros que Hernando ha dicho mala fe. Sí, claro, es que estaba ofendido y ha dicho mala fe y falta de rigor. Claro, yo creo que el objetivo final era el Partido Socialista. Lo que pasa es que el instrumento es el Partido Popular, es decir, el cauce para llegar a derrocar al Partido Socialista o ganarle la batalla es el Partido Popular, que se lo está poniendo fácil con los últimos casos de corrupción. Pero el objetivo final se ve claramente que es derrotar o interferir en las primarias del Partido Socialista. No, desde luego, es que han sido minutos. Ha terminado Pablo Iglesias, inmediatamente Hernando estaba dando esta rueda de prensa donde se le veía tan enfadado. Pero sí, tiene motivos. Fijaros las caras. Tiene motivos porque es que ya llueve sobre mojado. O sea, esto ya pasa una y otra vez. Claro. Y realmente, hombre, yo no sé hasta qué punto la militancia del Partido Socialista puede caer en este juego. O sea, yo espero que no. Sinceramente creo que la militancia del Partido Socialista... Se está intentando, Carmelo. Bueno, claro, es evidente que ese es el objetivo. Claro, el objetivo es que se está intentando decantar. Que el objetivo es poner en un aprieto al Partido Socialista y tenerle permanentemente en un brete y arrebatarle al Partido Socialista todo el electorado que pueda. De esto no hay duda desde hace mucho tiempo. Pero a lo mejor Pedro Sánchez estaría por la labor de lo que dice. Y hombre, Pedro Sánchez hoy en la cadena SER... Pedro Sánchez hoy en la cadena SER ha dicho... a favor de Pedro Sánchez. Hoy, antes de que dijera nada el señor Iglesias, Pedro Sánchez de la cadena SER ha dicho esta mañana que él pediría la dimisión de Mariano Rajoy. Esa es su posición. Perfectamente legítima y todo lo que quieras. Pero aquí la jugada, esto a Pedro Sánchez no le hace ningún favor. Bueno, aunque interfiere en esto, trata de interferir en favor de Pedro Sánchez, que Pedro Sánchez, dentro de la militancia del Partido Socialista, sí que está bastante interiorizado que el enemigo que le quiere comer la merienda se llama Podemos y que el enemigo a batir
antes de que a ninguno es Podemos, porque Podemos es el que le está tratando de reducir al PSOE a la mínima expresión. Eso sí que está empezando, yo creo que a extenderse ya desde hace bastante tiempo en la cultura del Partido Socialista, porque es que no pierde una sola oportunidad Podemos, oye, y es legítimo, de intentar poner en la peor situación imaginable al Partido Socialista. Y esta operación... Siempre con la apariencia de que le tiende la mano, cuidado. Claro, es que, bueno, es que ese es el engaño. Le tiende la mano, pero le barre el pie con la pierna. Por eso digo, una llave de judo. Por eso volvemos a lo que yo decía al principio. ¿Hasta qué punto el militante del Partido Socialista puede caer en este juego? Ojalá que no caiga. Hombre, habrá quien caiga, habrá quien caiga, pero yo creo que del Partido Socialista la reflexión, Jaime, la reflexión interna de la gente en las agrupaciones del Partido Socialista, hablo de los militantes, no del electorado, la reflexión interna de las agrupaciones del Partido Socialista es que Podemos es quien quiere acabar con ellos, es que no tienen ya ninguna duda. Sí, pero si eso está claro, pero por eso, y al hilo de lo que vas a decir, si está diciendo esta mañana en una radio, la cadena SER, Pedro Sánchez, que el objetivo es Rajoy, y aparece inmediatamente después Pablo Iglesias diciendo vamos con el Partido Socialista a ver si se une a nosotros a una moción de censura contra Rajoy. No hay una acción coordinada. No hay una acción coordinada. Yo creo que lo que preguntas es coordinación, creo que no la hay. Yo tampoco creo que haya pero sí conocimiento. Pero sí que vamos a ver. Yo creo que cuando Podemos sale al escenario público y anuncia una moción de censura que es una auténtica encrucijada para el Partido Socialista, porque tiene que retratarse, evidentemente lo que pretende Podemos es intervenir en el resultado de las primarias socialistas. Claro. ¿Que beneficia a Pedro Sánchez? Hombre, pues yo creo que el objetivo es decirle a la opinión pública, nosotros estamos con la facción del PSOE, evidentemente, que representa a Pedro Sánchez. Cosa distinta es que la militancia del Partido Socialista, como dice Carmelo, tenga la capacidad para discernir si estos van de manera honesta o van a lo que van, que es a lo que yo creo que van. ¿A qué crees que van? Pues a laminarse al Partido Socialista. Pero para laminarse al Partido Socialista necesitan primero a Pedro Sánchez. Y una vez que tengan a Pedro Sánchez, le borran, naturalmente, le borran los pies a Pedro Sánchez y consiguen su objetivo. Por eso yo digo, a los militantes del Partido Socialista, que no se dejen seducir, que no se dejen engañar. Desde luego, a mí me parece que esto es de primaria, es decir, es la respuesta clásica de un partido populista. Un partido populista de izquierda lo que tiene que llevarse por delante primero es a la izquierda moderada, a la izquierda sensata, a la izquierda constitucional. Pero, Jaime, y ese papel lo encarna o lo encarnaba el Partido Socialista. Pero yo creo que la respuesta del Partido Socialista ha sido tajante. Impecable, por eso he dicho que impecable. No creo que haya duda. Impecable, impecable. Digo más, este partido necesita como el comer, que el Partido Socialista se aclare y deje de estar en esta permanente situación de interinidad. Lo que tiene que hacer es empezar a funcionar como un auténtico bloque unido y dejarse de esto, porque esto lo van a utilizar. Yo quería hacer una referencia a la rueda de prensa cuando la estábamos viendo, porque comentábamos las caras, ¿no? Nos da la sensación de que son unas caras absolutamente serias, con unos rictus absolutamente... Eso es una puesta en escena que le trata de dar una especie de solemnidad. Solemnidad a la nada. A la nada más absoluta. Pero lo envuelven. Bien, pero bueno, es lo que estamos viendo y por lo tanto lo digo. Dos, son antitaurinos, estoy seguro la mayoría de los que hay ahí, por lo tanto no voy a poder quizá hacerles llegar el mensaje a ellos, pero intento hacérselo llegar a la audiencia. En los toros existe el engaño, es decir, el torero lo que hace es que intenta que el toro no le coja, por decirlo de alguna manera. Oye, es que lo bordan, vuelvo a decirlo, de verdad, Jaime. Es que vuelven a poner el engaño, vuelven a poner la muleta y de lo que se trata. Lo bordan para los 5 millones. Para sus seguidores. Pero para sus, de Podemos, a ti no te convence. No, si lo sé, si por eso no me dirijo a ti, estoy hablando a los espectadores. No, pero que a mí no me convencen, eso es evidente. A mí no me va a convencer nunca. Pero el engaño está ahí para eso. El engaño está porque hay muchas veces que el toro acaba cogiendo al torero, o a la inversa, muchas más, se produce una faena y hay ovación y vuelta al ruedo. Y eso es lo que busca Podemos. Ellos han tenido 5 millones de votos y me parece que es un resultado muy meritorio. Está fenomenal. Pero cuando tú dices, son impecables en su actuación, yo lo que digo es que si fueran tan impecables en su actuación, no tendrían 5 millones de votos, tendrían bastante más de 5 millones de votos. No, joder, déjalos que acaban de llegar. Pero iban así,
la gente les tomó las matrículas. Déjame que esta vez le dé la razón en algo a Jaime. Porque quiero introducir a Ciudadanos. Y ahora seguimos, Ciudadanos. Villegas, ¿qué ha dicho de todo esto? O lo mismo. No. Claro. Y sin duda, desde Ciudadanos no vamos a apoyar ni a secundar ningún número de circo de los que nos tiene acostumbrados Podemos. No creemos que la solución a los problemas que tiene España sea hacer o presidente o vicepresidente o ministro del Interior a Pablo Iglesias. Creemos que los problemas de España se solucionan de una forma más seria. Insisto, se solucionan siendo exigentes y pidiendo responsabilidades a los que hayan podido estar incursos en casos de corrupción, y en ello estamos, y por otro lado dando estabilidad, intentando apoyar para que siga el crecimiento económico y la creación de empleo, y ese es el papel que estamos ejerciendo desde Ciudadanos y el que vamos a seguir ejerciendo en los próximos meses. Bueno, pues aquí coincidencia, sí, ¿no? Decía, yo creo que entra en la misma línea de lo que ha dicho Hernando, lo que pasa es que desde otra perspectiva, pero decía que le iba a dar razón en esto a Jaime, porque sí es verdad que la puesta en escena, que todos estos golpes de efecto que da Podemos consiguen impactar. Esto es incuestionable, Constantino, eso es incuestionable. Lo que ocurre es que yo creo que como estrategia ya está empezando a no dar los resultados que ellos pretenden obtener. Yo tengo que remitirme a la evolución de las encuestas. Este se supone que era un partido emergente y pujante, es decir, que tenía un crecimiento continuo, y eso no se ha producido, todo lo contrario. A mí me parece que su estrategia no es la adecuada. Como estrategia, ya no lo que dicen o lo dejan de decir. Su estrategia no es la adecuada. No es la adecuada para crecer. Primero, porque no están creciendo, con lo cual esto es obvio. Y lo segundo, porque al final yo creo que han ido reduciendo el espectro político al que se dirigen. Han ido girando de tal manera hacia la izquierda que el ámbito al que se dirigen es más estrecho y, por tanto, con menos posibilidades de triunfar. Bueno, pues hay más actualidad. Vamos a hablar de la Operación Lezo. ¿Cómo se gestó esta operación que se llama así, Lezo, que acabó en prisión con, entre otros, Ignacio González? Bueno, pues así están las cosas. Esther, Juan Luis, queríais dar datos. Adelante. Sí, esto es un auténtico saqueo, todo esto del caso Lezo. A mí, cuando antes hablábamos de lo que hace Podemos, todo esto, a pesar de que seguramente está acotado en una serie de personas, en una familia incluso, que se lo llevaban presuntamente crudo en los bolsillos, a quien afecta al final es a todo el Partido Popular, a toda la imagen del Partido Popular. Y sobre estas actitudes cabalga el discurso de Podemos. Tienen motivos para decir una moción de censura, etcétera, etcétera. Otra cosa es la rapidez, es decir, el caso flagrante de este alcalde de Leganés que vio truncada su carrera por dar la alerta al partido. Eso es lo gordo, eso es lo grave de este asunto. Jesús, sí. Hombre, Jesús y... hombre. Uy, perdón, Juan Luis y Jaime. Yo lo que quería decir es que esta era una información que dominaba perfectamente el Partido Popular. Yo me acuerdo en el 2004, hace ya 13 años, de publicar un reportaje en la revista La Clave, que entonces dirigía Balbín, en el cual pues contaba qué hacía el canal de Isabel II, cuáles eran los métodos de pago a determinados medios de comunicación, cómo se desviaba el dinero y cómo era conocedor entonces el entonces presidente del canal, Ignacio González, y el entonces director gerente, hoy en la cárcel también, Ildefonso de Miguel. Es decir, era Vox Populi, lo conocía perfectamente, igual que lo conocía yo, lo conocía perfectamente el Partido Popular, Esperanza Aguirre en Madrid, lo conocía perfectamente en la calle Génova, como se ha podido ver en las reuniones que ha habido posteriormente. Es decir, era Vox Populi. Lo que pasa es que nadie ha querido tomar cartas en el asunto hasta que ha saltado el caso judicialmente. Ya. Yo creo que el ¿Qué daño... piensas que ha pasado, Jaime? Porque si esto lo conocían en el... Bueno, aquí hay que ponerse serio, porque Jaime, yo creo que el daño al PP no se lo hace Podemos, sino que el daño al PP y a quien vota al PP se lo está haciendo el PP. Y estamos hablando de palabras mayores, porque estamos jugando con cosas de comer, que son muy serias. Entonces, yo sé lo que es lo que ocurrió, porque además es una información de la que yo tenía cuenta. Es decir, este alcalde, que no es verdad que había visto truncada su carrera política porque luego fue diputado, le pusieron en las listas. Es decir, lo que hizo el Partido Popular no es apartarle, sino tomar una decisión salomónica, pero una decisión salomónica muy timorata y muy poco arrojada. ¿Qué pensó el Partido Popular? Dijo, yo me lo quito porque tengo visos de que lo que me dice este señor con la cuenta de Ignacio González en Suiza es cierto, pero me lo quito del medio y no profundizo más, porque si sale aquí un escándalo de corrupción en Madrid, al final
vamos a ver comprometidas nuestras aspiraciones electorales. Que esa es la decisión que toma el Partido Popular, que a mí me parece que es una decisión, insisto, timorata, acomplejada, que al final, cuando pasa el tiempo, se vuelve en su contra como un boomerang, que es lo que está ocurriendo ahora. Os voy a contar pero sí ve truncada su carrera política porque tú mismo dices, se lo quitan de en medio, claro, se lo quitan de en medio, claro, lo meten de diputado porque imagínate si ese alma de Dios no lo dejan en algún cargo y lo dejan sin pan que llevarse a la boca. Bueno, esos datos, perdóname, no es por el pan por lo que se mueve el Partido Popular, porque que se queden sin pan le da igual. Escúchame, esos datos a lo mejor se los lleva a otro sitio. Ayer decían, ¿por qué no lo llevó a la Fiscalía? Si el PP no tiene medios para comprobarlo. Hombre, pues a lo mejor si no hubiera sido diputado sí hubiera ido a la Fiscalía y no a sus superiores. No querían es que hiciera ruido. Es decir, apartan a Ignacio González porque le dan credibilidad a esa información, pero le dicen, estate quieto y no hagas ruido, porque si salta el escándalo, quienes nos vemos comprometidos desde el punto de vista electoral somos nosotros. Y ahí se equivoca. Voy a contar una cosa que no la había contado y la voy a contar. Mira, yo, a raíz del espionaje que se le realiza a Ignacio González, me reúno con Ignacio González porque él quería saber quién le estaba investigando. Y no tenía claro quién le estaba investigando. Mantengo varias reuniones con Ignacio González, esas reuniones muy curiosas porque él iba con los teléfonos encriptados, te hacía quitar los teléfonos, etcétera, siempre a unas horas un poco intempestivas para que no hubiera ningún control. Y en esas reuniones Ignacio González, él sabía que había sido investigado por la agencia Método 3, la misma que utilizan para los Pujol, y él culpaba directamente a Génova de que era quien le estaba investigando. Es decir, entonces era la lucha para la presidencia de Caja Madrid con Rato, la sustitución de Miguel Blesa, y era conocedor de que el Partido Popular le estaba investigando y que conocía sus movimientos. Por eso se le realizan los espionajes en Cartagena de Indias y en Sudáfrica. Bueno, ya vemos el resultado de toda esta operación en el Partido Popular, pero no sé, sinceramente, qué está pasando en el PDeCAT, si tiene alguna incidencia lo que está ocurriendo con la otra familia Pujol. ¿Con la familia otra familia investigada. ¿Crees que va a tener algún tipo de incidencia política, como está ocurriendo con el PP, con el caso Lezo? Pues eso lo vamos a ver en Cataluña, es otro mundo, no es lo mismo, ¿no?, que aquí. Ya hemos visto ayer al honorable decir de que esto es una pena, que tal y cual, pero vuelvo a repetir, es que esto era Vox Populi también. Nosotros publicamos en la revista Época en el año 94, es decir, hace 23 años, una portada que se llamaba Los negocios de la familia Pujol, donde se relataban uno como uno todos los negocios, es decir, 23 años han pasado desde que era Vox Populi, ¿cómo se lo llevaba? Pero lo que te está preguntando, Benítez, si me permitas, es, vamos a ver, igual que este asunto escandaloso y vergonzoso y bochornoso de la operación Lezo está perjudicando al Partido Popular, todo lo que estamos empezando, digamos, a saber con más detalle, como que en los últimos años la familia Pujol todavía se ha permitido el lujazo asiático de blanquear 30 kilos de vellón con la mamá que estaba ahí de por medio, que es convertida en una especie de bruja codiciosa. Entonces, lo mismo que esto afecta, lo mismo que lo de la operación Lezo y el señor González afecta al Partido Popular, si no debería afectar, el tema Pujol a Convergencia. Hombre, a mí me parece que ha afectado, sin lugar a duda, ya Convergencia está en lo que está, se está quedando en la nada. Aparte de por esto, por las torpezas del señor Mas, que pasará a la historia como el gran destructor de Convergencia Democrática de Cataluña, como el gran destructor. Pero lo que nos tendríamos que preguntar es si la sensibilidad social o la alarma social que nos produce el asunto de Ignacio González y todos estos chanchullos y tal, se traslada a Cataluña cuando estamos hablando de las investigaciones contra los Pujol. Pues si ese ambiente de alarma social de aquí es también allí con lo que ha ocurrido con la familia Pujol, que ha estado 30 años, 30 años por lo que se ve, saqueando las arcas de la Generalitat y saqueando a los catalanes, mientras que ahora le echaba la culpa al resto de España de saquearles, a Cataluña. Muy fácil. Si haces un repaso de la prensa catalana como lo he hecho yo hoy,
no ves prácticamente una agresividad contra el Pujol, ni pedir cabeza, ni nada de nada. Pasan a hacer la información, pero una información muy plana. Pero, pero de la prensa del resto de España sí. Sí, y pero Cataluña no es una isla incomunicada en la que no lleguen noticias de otros lugares. Yo creo que, por supuesto, que la familia Pujol queda absolutamente contaminada. Hombre, la familia Pujol, fijaros, sí, la familia Pujol y Convergencia y Unión, que por cierto ya no existe como tal. No la política catalana. Ahora es el bueno, PDeCAT. Constan, y cambiamos de tema porque ha entrado para mí es una personalidad que van a ver ustedes inmediatamente. Estamos viendo a Marta Ferrusola, estaba pensando en Pujol, en cómo ha habido tiempo suficiente. No tengo ningún dato para decirlo, pero había algún próximo a Pujol que decía vamos a intentar ir transmitiendo a los progenitores toda la responsabilidad a futuro porque son mayores. Esto se ha comentado en Cataluña. Lo que está claro... Hoy se incidía, perdona y termino, en Marta Ferrusola, antes en Jordi Pujol, que se niega y se sigue negando el molto honorable, ¿no? Pero yo voy a decir una cosa y con esto ya termino. Era un clan totalmente. Todos eran conocedores de cómo se lo estaban llevando. Es decir, ahí no hay nadie en la familia que no tuviera, que dijera, no sé nada. No, la familia que trabaja unida... Todos tenemos unidas. No, Marta, hombre, Marta era arquitecta y aparejadora y estaba en todos los negocios. Mireia, la bailarina. Mireia, bueno. Relativamente, bueno, pero todo. Pues... Igual luego no todos están en el banquillo, ¿eh? Ya sabéis que lo de la presunción de inocencia... Imputados pero igual no todos acaban en el banquillo, puede haber desimputados. Y la mamá, pero la abuelita Ferrusola... la abuelita Ferrusola, esa que decía que mis hijos están con una mano delante y otra detrás, pero sí, pero en cada una de las manos un puñado de millones de euros. Pero ¿sabes por qué por ahora no? Porque mira, en el 2014, cuando se dan cuenta que van a por ellos, muchos de ellos eliminan todas las sociedades offshore y entonces se van. Menos Jordi Pujol Ferrusola, que sigue blanqueando el dinero y por eso de la Mata lo mete en prisión. El resto en el 2014 vio que tal y eliminaron. Pues eso digo, que ha habido 5 años para hacerlo y ahora se toma la decisión ayer de encarcelar, anteayer, a Jordi Pujol Ferrusola, hijo. Pues Juan Luis, muchísimas gracias, ha sido un placer, porque ahora sí queremos tratar la noticia de la grave situación que se vive en Venezuela. Continúan las protestas populares contra el gobierno de Maduro y una dura represión que ha costado ya numerosas víctimas. Entre tanto, denuncian que el preso político más emblemático de la disidencia venezolana, Leopoldo López, se encuentra una vez más en una celda de aislamiento. Su padre, Leopoldo López, muy preocupado, sin saber nada absolutamente de él. Don Leopoldo, gracias por estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Leopoldo, ¿cómo, sin saber de un hijo durante 15 días, no sé, cómo se puede vivir? Bueno, ya tenemos 3 semanas sin saber de él directamente. Afortunadamente, como en todas las cárceles, pues hay una red de comunicación informal que los guardias dicen cómo está Leopoldo a otros presos. Leopoldo está aislado. Y en un solo edificio, hay 2 edificios en esa cárcel. En una hay unos 180 presos y en el otro edificio está él solo. Ahí los guardias le comunican a algunos presos y los presos le comunican a su familia y a través de eso nosotros sabemos cómo está Leopoldo, pero de una forma indirecta, no directa. No directa, y suponemos que está bien por lo que recibimos. Pero de la forma más absurda, no solamente lo han aislado de las visitas familiares que le corresponden, pero por ley también le corresponden las visitas legales, la asistencia legal, sus abogados, y tenemos ya 3 semanas sin que le asistan los abogados, no lo pueden visitar. Qué difícil es vivir así, ¿eh? Es muy difícil, bueno, lo que pasa es que la gente se acostumbra a la libertad y piensa que la libertad es un bien fácil de tener y difícil de perder, y resulta que es todo lo contrario, es difícil de tener y muy fácil de perder. No sé cómo le ha sentado a Leopoldo lo que ha ocurrido en el Senado. ¿Está usted enterado? Claro que sí. Votación del Senado en España. Se hablaba de Venezuela. Vean ustedes, por favor, porque enseguida me dicen mis compañeros que lo vamos a poder ver, pero era una votación que se veían casi todos los escaños en verde y unos poquitos en rojo. Esos poquitos en rojo
cuando lo que se intentaban era sumar para pedir la libertad de los presos de Venezuela, no sé si le ha extrañado que hubiera unos votos en rojo y abstenciones. Las abstenciones me extrañan menos porque siempre son juegos políticos y no de principios y de valores. Pero los 2 votos de negación sí que me extrañaron muchísimo. Y yo prefiero fijarme en lo afirmativo de ese voto positivo, que lo que me dice es que España entera está con nosotros. ¿Eso le emociona? ¿Le emociona saber que España, usted siente que España está a su lado? Claro que sí. Claro que sí. ¿Lo dudó en algún momento? No. No. Duda. A veces cuando uno siente que no hay suficiente empuje en las cosas, puede surgir la duda. Y sí tengo una duda, no solamente de España, del mundo civilizado. ¿Por qué el mundo civilizado, todo ese mundo que se une pues, en la Unión Europea, los Estados Unidos de América, la OEA, representando nuestra parte del mundo, ¿por qué no han sido más duros, más contundentes, exigiendo la salida de un régimen que es una barbarie, que lo estamos viendo? Lo estamos viendo cada día. Y usted como venezolano le tiene que doler esos vídeos que están colgando venezolanos, donde salen personas que son agredidas, donde salen muertes de jóvenes, donde sale gente haciendo colas porque no tienen ni qué comer. Es que esto lo estamos recibiendo gracias a las redes sociales. Yo creo que la postura que se tiene que tener en relación con Venezuela, la que debería tener una persona que pudiera llamarse persona, no se mueve tanto por criterios de corte ideológico, sino como criterios de humanidad. Es decir, me resulta imposible que nadie se conmueva ante el sufrimiento, a la privación de libertad de alguien que ha sido metido en la cárcel simplemente por oponerse a un régimen absolutamente dictatorial. Me resulta imposible que nadie se conmueva ante el sufrimiento de un padre que ve cómo su hijo está en una prisión desde hace años. Eso a mí como persona me resulta imposible pensar que nadie pueda conmoverse. Y sin embargo, vemos que hay gente en este país, una inmensa minoría, lo tengo que decir abiertamente, que no se conmueve, y parte de los que no se conmueve están representados en el Senado por 2 señores que son de Podemos, y hay que decirlo abiertamente. Es decir, Podemos no se conmueve ante la tragedia que está viviendo el pueblo venezolano, ante la sistemática vulneración de los derechos humanos, no se conmueve. ¿Y por qué no se conmueve? Pues respondamos, yo voy a responder por mi cuenta. Se lo preguntamos a Leopoldo. No se conmueve porque está mucho más cerca y mucho más próximo a lo que representa la dictadura totalitaria de Venezuela que al verdadero pueblo venezolano que está siendo masacrado en las calles. Por eso no se conmueven. ¿A usted qué le parece? ¿Por qué Podemos no está dando una respuesta a esto? Que es que frente a esto, yo creo, es tan evidente lo que está pasando en Venezuela que no se entiende. Usted hablaba de ignorancia. Es que la ignorancia es tremenda, no solamente para gente como Podemos, que han dado declaraciones para mí que son incomprensibles, pero también hay un expresidente que se ha negado a aceptar que mi hijo Leopoldo sea un preso político. Él usa el apellido de político, le molesta, entonces dice, sí, Leopoldo está preso. Pero ¿por qué no le pone el político? Después de 3 veces que le preguntaron, dice, pero es preso político. ¿Usted se refiere? Al único expresidente que está en esta manía de defender y perpetuar esa barbaridad que estamos viendo en las pantallas. ¿Se refiere a Zapatero? Obviamente. A Zapatero. Bueno, veo que los ojos de Leopoldo López padre están rojos. Están rojos, imagino, de no poder soportar la situación que está viendo uno y otro día. Rojos de llorar, rojos de no poder... Es que necesita ya ver a su hijo en libertad. Necesitamos la libertad para Venezuela, no solamente la de mi hijo. Obviamente, como padre, quiero ver la de mi hijo. Pero no diría que la de mi hijo es la única, ¿no? Ni siquiera te diría que fuese la primera, como mi hijo lo pidió una vez
cuando dijeron, bueno, a lo mejor sales libre, dice, sí, pero que sea yo el último, que salgan todos primero. Con un petitorio muy concreto. Primero, la liberación de los presos políticos. Segundo, el cese de la persecución, la represión y la censura. Es que, ¿qué más hay que hacer? Yo no sé, os lo pido brevemente a mis compañeros. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, usted como padre tiene, lógicamente, el interés y la obligación de defender, como sea, la libertad de su hijo, la puesta en libertad inmediata de su hijo y de otros presos que están en la misma situación que su hijo Leopoldo. Pero luego hay otro problema en Venezuela, no menor, que es la situación que hay en las calles ahora mismo, en las que casi se atisba la posibilidad de enfrentamientos violentos que puedan desembocar en algo mucho más grave y hasta puede aparecer el fantasma de una conflagración civil, que eso sería todavía más terrible para Venezuela. Entonces usted ha sido crítico con las labores de mediación, en el caso de José Luis Rodríguez Zapatero, pero ha habido otros intentos de mediación. El propio Papa Francisco está en el intento de, bueno, pues de que aquello no se convierta en una carnicería, en un enfrentamiento pero, armado. Carmelo, no reconocer que es un preso político, por favor. Sí, pero vuelvo a repetir, trataba de poner al señor a la pregunta. López en la situación de que estamos ante un país que puede terminar en una conflagración civil, que ya no son presos solos, son muertos, no puede ser una carnicería. Entonces, ¿cuál cree usted que puede ser el camino, la salida que permita evitar un derramamiento de sangre generalizado en Venezuela, que es lo que ahora mismo, de verdad, para mí constituye el mayor temor de cualquier persona civilizada? Leopoldo. Bueno, yo creo que hay un llamamiento generalizado a la concordia. Yo creo que todos tenemos que deponer un poquito nuestras posiciones, ser abiertos y entendernos uno. No es que uno vaya a perdonar todo y no tomar en cuenta el daño hecho anteriormente, pero no atrincherarnos y no permitir la posibilidad de un entendimiento. Yo creo que uno de los problemas que tuvo este populismo que desde hace 17 años, casi 18 ya tenemos en Venezuela, en el gobierno, es que empezó a distinguir a los venezolanos entre un tipo de venezolanos, que era aquel que llevaba el carnet rojo, la camisa roja, la cachucha roja, y el resto de los venezolanos. Venezuela tiene 3 colores en su bandera. Deberíamos usar todos los 3 colores, no distinguir unos rojos, unos amarillos y otros azules. No, todos tenemos que usar los 3 colores y debemos entendernos así. Bueno, yo no sé si podéis soportar las lágrimas de un padre. Es que a mí me cuesta trabajo, lo digo en serio, me cuesta es fácil, pero trabajo ver llorar no es fácil, a un padre. Es muy difícil de soportar. No es fácil para él pensar la situación en la que se encuentra su hijo, ¿no? Pese a que su hijo diga eso de si salgo, que sea el último, ¿no? Lo cual dice mucho. Todo se ha dicho en favor de su hijo. En Madrid a usted le quieren, tiene esa sensación, ¿verdad? Pues estamos hablando de Podemos, pero por ejemplo Carmena se desmarca y dice... No. Sí, se desmarcó. Ah, se desmarcó de Podemos, sí, claro. Estuvo a su lado, como Cristina Cifuentes. Hubo alguno más que se... alguno más. Por eso digo, usted ha dicho... Es que quiero quitarle las lágrimas un momentito. Ha dicho, me quiero quedar con lo positivo. Digo, bueno, por ejemplo, aunque los están viendo en toda España, donde, como decía Jaime, sin duda son muy poquitos, en Madrid, por ejemplo, se siente arropado. Usted que todos los días tiene que ir a comprar el pan, salir a la calle, ver gente, pasear. Y le preguntan. Esa sonrisa, ¿se siente arropado? Totalmente. Todo el mundo pregunta por mi hijo. Es impresionante. Claro. Impresionante. No, la señora Carmena nos ofreció y nos va a recibir como familia. Sí. Yo creo que sí, se desmarcó completamente de esa posición extremista del partido Podemos y de algunos líderes, porque tengo que decir, yo me he encontrado algunos miembros de Podemos que me dicen que están con nosotros. Es lástima que a veces no lo puedan manifestar públicamente, ¿no? Eso se lo han reconocido, se lo digo aquí
Al oído, pero públicamente no. Más o menos, sí. Bueno, antes una recomendación, atentos todos los que tienen viviendas unifamiliares, la factura de la luz, del agua, el gas.